Muy bien amigos, entonces nos hemos quedado en la diapositiva número 13, en la que hemos hablado aquí específicamente de el CEO de Cambridge Analytica, que es Alexander Nix, que cumplía pues un nivel estratégico, como lo hemos dicho, pero después está el elemento táctico, que es Brad Parscale, y el elemento operativo, que es Brittany Kaiser. Estos tres elementos corresponden a diferentes niveles, cada uno cumple una función. De pronto no necesariamente tú tienes que ser estratega, ni tampoco necesariamente tú tienes que ser táctico político ni operador. Todos los elementos son importantes. Un gran estratega puede estar en la cima del poder, pero necesariamente requiere de operadores y depende de ellos, ¿ya? Entonces vamos a ver que además, como hemos resaltado, existe una fórmula para poder tener éxito, que llamamos nosotros la fórmula efectiva. El éxito electoral, tanto en la consultoría americana como en la consultoría europea, difiere pues en muy poco y coincide en el aspecto de decir que el éxito electoral es igual a la convicción de la lucha política como factor multiplicando entre las sumas del dinero más la estrategia. Ojo que aquí el elemento más importante, fíjense, no es el dinero. Además de que hoy estamos tratando los fundamentos de la estrategia, no es la estrategia, sino que es la convicción. ¿Por qué es la convicción? Porque es este fanatismo, esta fe que te brinda que tu dinero se multiplique, que te brinda que tu estrategia se vuelva mucho más efectiva, porque habíamos dicho que la gente tiene que obedecer. Si tiene convicción, obedece. Hasta ahí tenemos claro la importancia de esta fórmula y vamos a volver sobre ella varias veces, ya vamos a volver sobre ella varias veces y quiero que por favor se quede grabado este esquema porque la convicción de lucha política es el elemento más importante que de pronto ha intentado ser reemplazado por el dinero, pero definitivamente no ha podido porque la convicción de lucha política siempre va a ser en el mundo lo más importante, siempre, siempre, siempre. No te estoy diciendo que no necesitas dinero, no me malinterpretes, ni que tampoco no necesitas estrategia, tampoco me malinterpretes. Lo que yo te estoy diciendo es que si tienes convicción de lucha política, tu dinero va a ser más efectivo, tu estrategia va a ser más efectivo, porque es el factor multiplicador, ¿no? Tomados estos insumos, vamos a ir a lo que es la propaganda clásica. La propaganda clásica, en primer lugar, déjame decirte que apuntaba siempre hacia el control total, es decir, no segmentaba, no hacía micronichos, tampoco trabajaba un tema de lanzamiento de campañas personalizadas, mucho menos. Los ejemplos más grandes te los estoy poniendo aquí en esta lámina, en los cuales puedes ver a Adolf Hitler fidelizando a través del tema de la raza y del supremacismo alemán, también la fidelización al materialismo, al progreso, esa lógica americana, ¿no? Del liberalismo en base al crecimiento natural, material, pero también tienes la fidelización en base a la clase, ¿no? Que de pronto el que desarrolló las técnicas más poderosas fue Mao Zedong con esto de la reforma cultural china. Hasta aquí tú te puedes dar cuenta algo crucial o de vital importancia, que es que la propaganda clásica ha sido una herramienta poderosísima para poder hacer que tú tengas las habilidades para dirigir a toda la masa como si fuese un conjunto, a diferencia del marketing político moderno que lo ve como segmentos, como lo ve como grupos diferenciados, ¿sí? Acá incluye todo. ¿Por qué? Porque hay una base o un número de autores que sustentan esto y que de pronto fueron Joseph Goebbels, Edward Bernays o Gramsci, diferentes autores quienes lo leyeron y pues lo aplicaron, ¿no? Y esto se concentra en lo que se llamó la teoría psicosocial de las masas, cuyos máximos autores fueron Gustave Le Bon, y de hecho el padre de todos estos es Gustave Le Bon. Les estoy dejando aquí dentro de la clase un documental que se llama El gobierno invisible, en el cual ustedes van a poder ver cómo toda esta propaganda clásica funcionaba, y cómo de hecho es bastante efectiva incluso hasta nuestros días, ¿ah? Sigue siendo muy efectiva, pero tienes que saber utilizarla. Yo recomiendo siempre que todo marquetero o estratega político siempre maneje todas estas teorías, ¿ya? Gustave Le Bon, que fue el padre de todos ellos, tanto de Bernays como de Freud, y como todos los elementos como Lippmann, y como todos los elementos de propaganda moderna, ¿ya? Él fue el padre de la psicología de masas y señaló diciendo lo siguiente: los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección
y su personalidad consciente se desvanece. Él lo que decía es que la personalidad individual, que es más racional, se vuelve una personalidad mucho más emotiva, mucho más emocional cuando se vuelve en colectivo y en grupo. Por lo tanto, es mucho más fácil y sencillo manipularlo porque se convierte como una especie de masa femenina. Y por eso es que Gustave Le Bon decía que a las masas hay que hablarle como a las mujeres. Este insumo teórico lo toma Joseph Goebbels y lo toma Adolf Hitler, lo toma Mussolini y muchos de los oradores también socialistas y liberales de la época y lo perfeccionan para poder generar la perfecta oratoria. Van a ver cuando hablemos de la clase de oratoria política, va a cobrar mucho más significado porque van a ver cómo es que la psicología de masas tiene mayor poder y tiene mayor fuerza, ¿no? Adicionalmente, te quiero presentar a Sigmund Freud, quien realiza un trabajo espectacular, ¿ya? Te estoy dejando también sus lecturas, tanto de Le Bon como Freud, de la psicología en masas y análisis del yo en nuestro campus virtual, ¿ya? Él decía, los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo, no conoce dudas ni incertidumbres. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? O en específico, para ser mucho más concreto, es que la masa, si tú la llegas a fanatizar, va a seguirte hasta el fin y puede realizar desde los más altos y loables sacrificios por un bien superior o las más álgidas crueldades contra alguien. Por lo tanto, la masa tiene que ser manejada con mucho cuidado. Por eso él decía que la multitud es extraordinariamente influenciable y crédula como un niño. Muy bien, vamos a ver estos autores de la propaganda y aquí quiero explicarte un poco sobre Joseph Goebbels, quien llevó a la máximo en la expresión la campaña del miedo. Bien, fíjate, como ya te he comentado, la campaña del miedo es aquella campaña que se basa en los distintos primarios del ser humano. Hay tres niveles de campaña: la campaña racional, que se basa en los intereses de las personas; la campaña emotiva, que se basa en los sentimientos de las personas; y la campaña instintiva, que se basa en el miedo de la persona, en el miedo a la muerte, en los instintos más básicos de conservación, como por ejemplo el sexo. Te voy a mostrar spots más adelante sobre el tema estrictamente de campaña del miedo. En la actualidad, una eficaz campaña de miedo están llevando los diferentes gobiernos para que la gente tenga miedo al coronavirus y les obedezca. Pero no solamente eso, hay miedo al extranjero. Por ejemplo, las migraciones venezolanas han generado miedo a los extranjeros. También Trump, con la política del muro, ha generado un miedo contra los mexicanos, generando un rechazo y volviéndolo un enemigo. Aquí la lógica de Carl Schmitt en base al enemigo toma mucha mayor claridad, ¿ya? Y aquí Joseph Goebbels desliza de forma interesante sus 11 principios de propaganda, que yo solamente voy a tocar tres de ellos, que es el principio de simplificación del enemigo. El enemigo es uno; el principio del método del contagio, que es el mismo es el mismo método en realidad que plantea Gustave Le Bon, ¿ya? ¿Cuál es el método del contagio? Que una vez que ya has introducido una idea del enemigo en una masa, esta termina contagiando a todas multitudes, ¿ya? Entonces, Joseph Goebbels es importante que lo revises y te estoy dejando una lectura de él también, ¿ya? Pregunta, ¿la manipulación es mala? Muchas de las personas creen que la manipulación es mala. Algunos creen que el fin justifica los medios. Lo que yo vengo a presentarte no es mi lectura ni es mi posición, sino es la posición y la lectura de Edward Bernays, que en su obra Propaganda señala que la manipulación es buena y que en todo caso es una herramienta para administrar y dirigir a una población y que sobre todo en democracia es un elemento indispensable. Fíjate cómo va a desarrollar su teoría en Propaganda, cómo manipular la opinión en democracia. Él dice así, y cito a Edward Bernays: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad
constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Edward Bernays perteneció al CPI, que es el Consejo de Propaganda e Imagen, el Comité de Propaganda e Imagen de los Estados Unidos. Entonces, él sabía que en realidad quien manipulaba a la población era quien mandaba, porque él perteneció a ese círculo. Te estoy dejando el vídeo del documental del gobierno invisible para que lo veas y veas el extraordinario rol que tuvo Edward Bernays en ese momento y en ese rol, cómo es que cambió los burdos métodos de propaganda agresivas, tontos e insulsos con más sutiles herramientas para poder manipular y convencer a la población. Algo que él acota, él dice que la propaganda, por el tema de Goebbels y los alemanes, tenía una connotación negativa, ¿no? Pero que la propaganda sea buena o mala depende de quien use la propaganda. Esto quiero que ustedes lo sepan porque son asesores, candidatos, estrategas, ¿no? Use la propaganda y con exactitud cuáles son los objetivos que motivan a esa propaganda y desde ahí se va a definir si es buena o es mala. O sea, ¿es un malo un fusil? ¿Es malo un cuchillo? No, es malo el fin con el que lo utilizas o es bueno, depende mucho de eso. Otro autor importante que ya en realidad van construyendo en base a Le Bon, en base a Bernays, es Walter Lippmann, que te recomiendo que lo leas porque es vital para tu formación como estratega político, ¿no? El periódico, decía él en la opinión pública, es literalmente la Biblia de la democracia. Por eso es que él decía que si manipulas los medios escritos, vas a manipular, ¿no? La opinión pública y la democracia. Siguiendo esta línea de Edward Bernays, ¿ya? Es el único libro serio que la mayoría de la gente lee y el único que leen cada día. Es como si la gente se autodoctrinara, dice Walter Lippmann, ¿ya? Noam Chomsky en su libro también, Los Guardianes de la Libertad, cuestiona la fabricación del consenso y en esta fabricación del consenso, de hecho, señala, él acota, ¿no? De que los medios construyen un consenso por necesidad y en realidad toda esta fabricación del consenso es necesaria indirectamente, pero eso es lo que Chomsky no dice, porque también sigue una crítica a la lógica de Edward Bernays. Él critica a Edward Bernays, ¿no? Pero después de ir a la propaganda clásica, tenemos que volver a la actualidad, porque estos son fundamentos, pero el marketing político actual se nutre de ellos, necesita de ellos. Y si quieres ser un buen estratega, léelo a los clásicos, léelos, apréndelos. Te estoy dejando libros, lecturas, documentales, videos, para que te nutras y aprendas un poco más, ¿ya? Pero aquí tenemos que preguntarnos qué es el marketing político ya de forma contemporánea, ya de forma moderna, ya en la actualidad. Para poder entenderlo, yo cito siempre a Jennifer Liz Marshman. De hecho, Goberna ha desarrollado sus métodos en base a Liz Marshman. Liz Marshman es una politóloga australiana, experta en marketing político, que ha logrado vencer en el debate del marketing político a holandeses, españoles e ingleses, entre ellos a Robert Ornroth y a otros titanes del marketing político en el campo de la academia, pero ella ha logrado imponerse. Entonces, ¿qué dice ella que es el marketing político? Que es el matrimonio entre el marketing y la política. Así de sencillo, así de común y así de simple. Es la unión que forma un nuevo ser entre el marketing y la política. Y bueno, ¿qué aporta la política? Dice ella, aporta su comprensión del poder, porque eso no te lo da el marketing, eso no te da la publicidad, eso no te lo da el mercadeo, mucho menos te lo brinda el diseño gráfico ni la comunicación. La comprensión del poder, de la naturaleza y comportamiento de los partidos políticos, los sistemas electorales y la capacidad estratégica de construcción de poder. Fíjate, eso da la política, ¿no? Pero el marketing aporta insumos también igual y equivalentemente valiosos, que son, por ejemplo, el dominio de las técnicas de convencimiento, porque eso es el mercadeo, ventas, ¿ya? El planeamiento, recuerda que los que estudian un poco de marketing saben que hay un plan de marketing, ¿no? Que lo aplican en el rubro empresarial, pero copiamos y adaptamos esto al campo político, ¿no? Pero también las técnicas de las campañas publicitarias, ¿ya?
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Fíjate, comenzamos a ver entonces cómo funciona este matrimonio, porque al fin y al cabo, Marek en la década del 90 hace una distinción, ¿no? Entre el marketing comercial y el marketing político. En este entonces, en la época del 90, el marketing comercial era equivalente al marketing político, donde la comunicación estaba por encima, mientras que el marketing era táctico. Mira, recuerda, estratégico por aquí, táctico por aquí y por aquí ya tienes tú el tema operativo, ¿ya? Entonces vamos a continuar porque ahí tienes un tema bien interesante. Este es el tema operativo, ¿bien? Este es el tema operativo, este es el tema táctico, este es el tema táctico y este es el tema estratégico. Pero esa lógica ha cambiado y en la actualidad el marketing y la comunicación política son igualmente estratégicos, ¿no? Y vamos a explicar en realidad qué pues de diferencia tienen, pero más adelante y en otro momento. Debo de explicarte también de que en estas épocas había una clara diferenciación entre lo que era el marketing político americano y el marketing político europeo. Por ejemplo, el marketing político americano creía de que la campaña estaba centrada en el candidato, mientras que el marketing político europeo se centraba en el partido o en el logo. La publicidad en los Estados Unidos es privada y sin límites, mientras que en Europa es pública y tiene ciertos límites y está restringida. En la americana, mientras que esté bancarizada, no hay problemas. Acá en el otro lugar es sospechoso, ¿no? En los Estados Unidos, el uso de profesionales son consultores, fíjate bien, son consultores, mientras que en Europa tienen profesionales militantes. ¿Y qué es un profesional militante? Un profesional militante es una persona que conoce y tiene las capacidades, pero que no es contratado, sino es parte del partido político, ¿sí? En los plazos electorales en Estados Unidos son bastante largos, incluyendo las primarias, que son una especie de campaña también, mientras que en Europa, en comparación con los Estados Unidos, son bastante cortos, ¿no? El peso de financiación en los Estados Unidos es sin límites y poderosísima, y en Europa es mucho menor, ¿no? La complejidad en los Estados Unidos es más generalizada, en Europa, perdón, es más generalizada, y los Estados Unidos tiene un alto nivel de segmentación. Un claro ejemplo de ello es pues esta situación en la que ustedes han estado viendo todo lo que es Cambridge Analytica, ¿ya? Aquí tienes que comenzar a entender que cuando hablamos de partidos políticos, tienes que entender que hablamos de una forma de operar no violenta y una forma de estrategia directa, no violenta. Sin embargo, hay métodos de estrategia violenta y directa, que es la guerrilla, métodos de estrategia no directa y no violenta, que son, por ejemplo, los movimientos sociales. Por ejemplo, en nuestra tercera clase vamos a hablar de activismo político y nos vamos a encontrar en este cuadrante de aquí, que es el movimiento social, que es la articulación de la incidencia social, ¿no? Y bueno, esta metodología, este esquema que te he citado, el marketing político, decanta sobre lo que te he dicho desde un inicio, ¿no? Sobre los procesos electorales, que son 4 en la fase de, mira, fíjate, en la fase de planificación y en la fase de ejecución. En la fase de planificación tienes necesariamente el rubro de la investigación o inteligencia, que es su equivalente, ¿ya? Y aquí tienes cuantitativa, cualitativa, inteligencia y un área oscura que es espionaje que puedes revertirlo y de hecho te voy a enseñar a revertirlo, ¿ya? Pero con estos insumos tú desarrollas una estrategia que en el campo del espionaje serían las operaciones especiales y a nivel de comunicación sería el diseño de propaganda negra y propaganda gris. O sea, todo lo vamos a enmarcar dentro de la metodología de campaña, lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el Comprehensive Political Marketing o Marketing Político Integral de Liz Marshman para centrarnos en sus 3 tipos de partido. Fíjate, el partido orientado hacia el producto, el partido orientado hacia la venta y el partido orientado hacia el mercado.
Son tres tipos de partidos que tienen tres tipos de metodología, que tienen tres tipos de modus operandi, que son distintos, pero además son irreconciliables, no trabajan de la misma mano, no pueden haber tres al mismo tiempo, son completamente distintos. Estos tres partidos funcionan de la misma forma. Por ejemplo, te voy a presentar el caso del Partido Comunista. Hay partidos comunistas en el Perú, en Argentina, hay partidos, te estoy dejando entre los videos, partidos comunistas de diversas regiones de Latinoamérica, pero yo quiero decirte que el partido orientado hacia el producto es aquel que basa su estructura en el diseño de la ideología. Por eso es que lo primero que hace es diseñar su producto o ideología, porque en base a este producto o ideología es que logra hacer su comunicación. Fíjate, esto es muy, muy interesante porque sin ideología no habría comunicación. Ponte a pensar en un momento en Marx. Primero crea el Capital, hace su manifiesto comunista y después existe Lenin. Sin Marx no existiría Lenin, ¿no? El marxismo-leninismo no existiría sin marxismo. Entonces, la ideología consiste en tener la verdad o crear la verdad y después difundirla, ¿ya? Puede aplicarse también para el tema religioso o de fe. Sigamos, tú tienes la fe cristiana y crees, eres parte del voto cristiano, entonces puedes aplicar como una especie de producto comunista, o también puede ser fascista, o también puede ser liberal, pero lo que importa es que tengas el producto, la ideología en un primer momento, ¿ya? Luego viene este partido que se llama, por ejemplo, Podemos, ¿no? Que retiene su producto, o sea, retiene su ideología, fíjate bien, la retiene, conserva su ideología, pero reconoce que los partidarios no pueden automáticamente desearlo. Utiliza entonces inteligencia de mercado para entender y responder el comportamiento de los votantes. Utiliza la publicidad, las técnicas de comunicación, ¿ya? Porque recuerda, por ejemplo, que los fundadores de Podemos son politólogos y asesores de campaña, ¿no? Esto es vital, 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 vital que lo entiendas porque ellos sí utilizaron inteligencia, es decir, conservan la ideología, ahí está la ideología, pero utilizan inteligencia para poder llegar a la población, decirles y mostrar un rostro nuevo. La publicidad, el marketing entra aquí en su mayor esplendor, pero luego tienes los elementos del marketing político orientados al mercado. ¿Y cuáles son estos proyectos de marketing políticos orientados al mercado? Son pues los elementos en los que la orientación diseña su comportamiento con la finalidad de satisfacer a los ciudadanos, utiliza la inteligencia de mercado para identificar las demandas. Si te comienzas a dar cuenta en las etapas, parte de la etapa de inteligencia, es decir, primero estudia, primero analiza y después diseña su ideología, pensamiento, propuesta o plan de gobierno. Incluso tiene una etapa de implementación para que el partido se adapte a este nuevo esquema y después, como quinta etapa, comunica, como tú te puedes dar cuenta, ¿no? Aquí quiero decirte algo que también es importante, que es, no intenta cambiar la mentalidad, sino entrega lo que la gente quiere y necesita. No diseña una simple oferta, sino que otorga la seguridad de entregar el producto. Y en caso de no entregar su producto, corre un alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque al no tener gente extremadamente fiel y leal o fanática, ¿sí? Si no cumple, sería criticado. Por ejemplo, pienso en Nicolás Maduro o Hugo Chávez en Latinoamérica. Estos son criticados, o Fidel Castro son criticados, ¿ya? Pero tiene gente que es tan leal que incluso falle o no falle, le sigue, porque su modelo es de orientación hacia la ideología y hacia el producto, pero en cambio orientación hacia el mercado, no. Si falla, la gente le va a decir, ¿no? Por eso es que hay un principio de comunicación política en esta orientación hacia el mercado que dice, tú no buscas que la gente te quiera, tú lo que buscas son votos, y como buscas votos, la gente te va a reclamar porque conseguiste los votos con promesas de valor, y la gente va a decir que son faltas promesas, ¿no? Entonces, estos tres modelos convergen y cada uno tiene un fin. Fíjate, la orientación hacia el producto, hacia la ideología, tiene el fin de conquistar al voto duro. Fíjate, la orientación hacia la venta tiene como fin mira, la orientación hacia la venta tiene como fin llegar hacia el soft vote, que es el voto blando. Fíjate bien que ese es el voto blando. Mira, qué interesante porque cada tipo de organización política se segmenta y llega más a la sociedad y a la población. Y después, la orientación hacia el mercado tiene como visión
llegar hacia al voto flotante. ¿Quién es el voto flotante? Bueno, son los indecisos, que son la mayoría de la población, entre el 40 y el 50%. Por lo tanto, este tipo de voto tiene una ventaja. ¿Cuál es? Que llega a la mayor cantidad de población. Pero es un voto que puede variar, mientras que el voto simpatizante es un poco más fiel. Y el voto duro es el voto que realmente va a matar y morir por ti en campaña, ¿ya? Vamos a ver ahora un caso que hemos estudiado en Goberna, que es el caso peruano, que es la aplicación del Comprehensive Political Marketing al Partido Nacionalista. Fíjate, hemos hecho un estudio viendo cómo ha cambiado tanto el factor ideológico del Partido Nacionalista en sus tres campañas, del 2000 al 2005, del 2006 al 2010 y el 2011, sus tres campañas. El factor ideológico, cómo ha cambiado, el factor estratégico, cómo ha cambiado y el factor de imagen, cómo ha cambiado. ¿En qué? En el factor étnico, en el factor internacional y en el factor de la argumentación. Hemos medido todo esto y hemos sacado una conclusión. Ya hemos hecho un análisis cuantitativo y cualitativo experimental. Fíjate, el Partido Nacionalista Peruano pasa por tres momentos vitales, en los cuales el primero es etnocacerista, racista, clasista y comprende tipos de estrategia propios de una propaganda de tipo o tradicional o marketing orientado hacia el producto. Este era su diario, sus operadores de diario, ¿sí? El diseño del producto, que es el etnocacerismo, que está el libro, la obra cumbre del etnocacerismo, ¿sí? Que es interesantísimo esto, porque esta estrategia fue más de tipo aire, aire, tierra. En un primer momento fue de aire, tierra, ¿no? O sea que los medios lo atacaban y al final llegaban a la tierra, ¿no? Y el de tierra llegaba al aire, haciendo piquetes o golpes o rebeliones de impacto para que salgan en los medios. Pero aquí no queda todo, el partido Llanta evolucionó y de hecho se alió con Hugo Chávez y aquí fue más importante el tema de los medios de comunicación masiva. Cambiaron de plan de gobierno por un plan de gobierno más ligado al socialismo del siglo XXI, como ustedes pueden ver. Este socialismo del siglo XXI tenía pensado pues liberar de la pobreza a todo el orbe latinoamericano. Ya acá lo ves con Hugo Chávez, el polo se vuelve rojo, se vuelve más clasista, deja el factor racista andino porque de hecho es un grupo que no es mayoritario en el Perú. Ya tampoco es minoritario, pero no es mayoritario y ayudaría a definir una elección presidencial. Fíjate bien que acá utilizan la inteligencia de mercado para convencer a otros estratos, ¿ya? Y por último tienes la orientación hacia el mercado. En la campaña orientación hacia el mercado, ya a diferencia de aquí, ya en la campaña orientación hacia el mercado tienes el tema de la hoja de ruta, spots seleccionados y difuminados de forma específica para que la población sea segmentada. Por ejemplo, pensión 65, por ejemplo, el tema de familia, por ejemplo, el tema de las comunidades andinas. Fíjense bien, aquí entonces lo primordial fue la inteligencia, los estudios de mercado. Aquí es donde entran los grandes consultores internacionales a ayudarle a Ollantumala. Puedes ver aquí cómo es que evoluciona en imagen, cómo es que evoluciona en dimensión estrategia, en ideología, ¿no? Fíjate bien, por eso es que conquista diversos espacios, voto blando, voto duro y voto flotante, ¿ya? Acá ves más claramente las imágenes, acá también ves cómo cambia la ideología, la imagen, ¿no? Bueno, en la campaña electoral son como la guerra, lo habíamos dicho, es un asunto en que no puedes emprenderla sin una reflexión y análisis. Por esa razón te traigo los roles de una campaña electoral, que son el candidato, el estratega, el gerente de campaña, el broker político, el activista, el militante y el simpatizante. El estratega de campaña normalmente es un privado, un consultor externo con su equipo de profesionales propios. El gerente de campaña normalmente es alguien de extrema confianza muy cercano al candidato. El broker político es un mercenario que lo has volteado, invertido o comprado para que te apoye en tu campaña. Es un articulador o un negociador que te va a abrir puertas, nichos, grupos, ¿ya? Y siempre pide algo a cambio. Si es que no es un sueldo, es un puesto de trabajo o un espacio de poder, ¿ya? El activista es el militante que tiene fe y el militante es pues, el seguidor apático y el simpatizante es una persona que te ve, pero no necesariamente
sería capaz de movilizarte por ti, pero tal vez sí votar. ¿Cuál es el rol entonces de un asesor de campaña? Bueno, primero te voy a diferenciar la diferencia entre un asesor, entre un estratega y un gerente de campaña. Todos los que se encuentran aquí, Mario Ilgarresta, JJ Rendón, Costa Bonino, Luis Fabre, son estrategas de campaña, cada uno con su consultora y su equipo de investigaciones y de estrategias. Bien, entonces cada uno de ellos, fíjate bien, tiene una dinámica, pero todos son estrategas, a diferencia de un gerente que normalmente el estratega trabaja con el gerente porque el estratega manda sobre el gerente, pero el gerente cuida de que las órdenes se cumplan de acuerdo a los intereses del candidato. Vamos a ponerlo como un ejemplo de obra. El ingeniero residente es el especialista contratado y después está el ingeniero auditor, que es quien supervisa, o el supervisor, quien supervisa la obra. Ya, pues esto es algo así. El gerente es el que supervisa la obra, el estratega es el ingeniero contratado y el asesor puede ser de diversos rubros, puede ser de diversas especialidades. Aquí comienzas a darte cuenta de que hay mucho que explorar y tú tienes que saber qué quieres ser, el gerente de campaña, el estratega o el asesor, o de pronto ya eres el candidato, ¿sí? Muy bien, ahí continuamos. ¿Y qué requisitos debe tener un estratega profesional? Bueno, en primer lugar debo decirte que tienen que tener una gran experiencia política, ¿no? ¿Por qué razón tiene que tener una experiencia política? Porque puede ser un muy buen comunicador, pero si no conoce sobre política, digamos que no nos ayuda, ¿no? Tiene que necesariamente conocer sobre la dinámica de los partidos, los sistemas electorales, la lógica de poder, el sistema político propiamente dicho. Tiene que conocer sobre los métodos de influencia tradicionales, propaganda clásica, pero también sobre los métodos y técnicas modernos del marketing tecnológico, ¿no? Y sobre todo conocer sobre estrategia política y militar. Aquí comenzamos a darnos cuenta de que iniciar el proceso de asesoría implica que tengas conocimientos especializados y profesionales con conocimientos también operativos y tácticos, ¿ya? Entonces vamos poniendo en práctica y les voy presentando este esquema que vamos a poner a práctica con este trabajo que les estamos dejando a todos los grupos. Vamos a formar grupos de 5 cada uno y estos grupos van a trabajar y coordinar, ¿sí? Tenemos dos etapas que habíamos dicho, la etapa de la planificación, que es el estratega quien diseña las líneas, y la etapa de ejecución, que es el estratega quien conduce las líneas. Y aquí hay un tema, pues, ¿no? Crucial, ¿no? Que es la investigación y la estrategia en la planificación y la organización y la comunicación en la oratoria. Bien, entonces estas dos grandes fases las vamos a poner y vamos a presentar un flow alternativo que es, les voy a dejar una matriz en Excel para que ustedes la revisen, cómo es explotar las fortalezas, las oportunidades, anular las debilidades y las amenazas, ¿sí? Y lo vamos a aplicar utilizando el criterio de la estrategia política, donde se señala de que la estrategia la cumple el estratega, el táctico, el gerente, y la operación, el operador. Vamos a seguir entonces el triángulo del el poder o del MAC, donde se ve pues la voluntad del vencer, que es lo que tiene que estar permanentemente motivado el equipo de campaña, la libertad de acción, que es lo que tú puedes. ¿Por qué razón? ¿De qué te ayuda en sacar tu objetivo de campaña? Tú puedes querer ser presidente de la República, puedes querer serlo, pero no puedes. ¿Por qué razón? Porque, digamos, no tienes la logística, el dinero, los recursos, pero incluso si no tú los tuvieras, no es difícil si tienes mucha gente fiel y leal a ti, pero supongamos que tampoco lo tengas, entonces no tienes libertad de acción, no tienes poder. Y saber es la capacidad de ejecución. Supongamos de que desees, quieras y también puedas, que tengas los recursos, pero no sepas cómo hacerlo porque no tienes la capacidad de ejecutarlo ni la experiencia. Entonces, aquí tendrías otra limitación. Y en base a estos tres elementos es que tú haces, pues, tu estrategia de campaña y tú elaboras tus objetivos, ¿no? Para esto, déjame explicarte que existen tres niveles de estrategia, ¿ya? La estrategia por su naturaleza, que puede ser positiva, negativa o mixta. Positiva cuando propone, negativa cuando ataca y mixta cuando mezcla tiempos. Inicia como negativa, continúa como negativa y termina en positiva. Inicia como positiva, continúa como positiva y termina en negativa. Y puedes hacer los tiempos que tú desees dependiendo de la estrategia que planteas, ¿ya? Pero también tienes la estrategia por su modalidad. ¿Qué es la estrategia por su modalidad? Es la clasificación de las estrategias por aire, mar y tierra. ¿Qué quiere decir esto? En aire
tienes, por ejemplo, la radio, la televisión y la gran prensa escrita. En tierra tienes las movilizaciones de contacto directo, caravanas, canvassing, todo lo que significa puerta a puertas, movilizaciones, mítines, y la estrategia MAR, que es el dominio del ciberespacio, redes sociales, buscadores, web, y la mixta, que es mezcla diferentes momentos. Pero todo esto lo vas a hacer en base a tu presupuesto, recuerda, ¿ya? Por último, te presento la estrategia de tipo por su clasificación metodológica, ¿no? ¿Y qué es esto por su clasificación metodológica? Porque puede ser estrategia cuantitativa o cualitativa. Tú puedes mezclar los tres tipos de estrategia, ¿ya? Cuantitativa quiere decir cuando tú un estado lo divides en provincias o condados y distritos o zonas y barrios y tú estableces en cada uno de ellos en un mapa un representante y contabilizas el alcance de tu partido de acuerdo a tu nivel de coordinadores o representantes en barrios, villas, condados, estados, ¿sí? Entonces ahí puedes tener controlado cuantitativamente a tu masa. Y cualitativamente es hacer conocer al candidato. Un primer nivel, un segundo nivel más intenso es generar simpatía del candidato y un tercer nivel es y significa necesariamente la creación de lealtad. Para cada uno de estos niveles necesitas un tipo de campaña. Si crees que quieres crear lealtad, necesitas necesariamente de una escuela de formación doctrinaria, porque solamente esa es la única forma de fidelizar. Si quieres crear simpatías, emotivos, ¿no? O fotografía política de impacto, ¿no? O una imagen estética que represente los intereses o deseos de la sociedad. Sin embargo, si quieres conocer al candidato, puedes utilizar vallas, paneles, un montón de cosas que de pronto generen impacto, ¿no? Entonces, tienes hasta aquí elementos que te permiten discriminar la estrategia política, clasificar, y yo te voy a pedir, por favor, de que hagamos y determinemos lo siguiente. ¿Qué es esto? Vamos a determinar 5 recursos y vamos a trabajarlos formando grupos de 5, independientemente si son nacionales o internacionales, tratando de ver cuántos recursos propios tenemos, logísticos y humanos, qué estilo de discurso vamos a buscar, positivo o negativo, cuáles son los canales del discurso, aire, tierra, mar, mixto, y qué enemigo político tendríamos en caso de utilizar una estrategia más de tipo de propaganda clásica, qué aliados tenemos y por qué son nuestros aliados, por las ideas, por los recursos, por los canales estratégicos que controlan. Dicho esto, voy a dejarte los videos, voy a dejarte las lecturas y vamos a vernos el día de mañana para poder trabajar. Muchas gracias.